Estamos en este momento con el analista de asuntos internacionales Andrés Guzmán Escovari, quien nos acompaña esta noche para escuchar su análisis con relación a Afganistán. Después de casi 20 años de ocupación, los talibanes vuelven al poder. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte igualmente. Bueno, las imágenes han sido muy duras, muy fuertes desde las primeras horas en que Afganistán es tomado por los talibanes. Los combatientes tomaron la capital de Afganistán, Kabul, y bueno, los esfuerzos se concentraban en minimizar los daños y permitir una transición lo más pacífica posible. Pero vemos miles de afganos que intentan huir de la ciudad como pueden. Y bueno, los gobiernos de numerosos países también intentan evacuar a sus ciudadanos. La preocupación del mundo está en las mujeres y niños en Afganistán. Así es, realmente ha sido algo muy preocupante todo lo que ha pasado, la forma en la que se ha tenido que ir a Estados Unidos, definitivamente no era lo esperado, y ahora hay una gran preocupación mundial respecto a lo que puede pasar a la población afgana en específico, pero también a los países vecinos e incluso también a otros países, debido a que se puede incubar dentro del territorio afgano otros grupos terroristas como Al-Qaeda, que ya lo han hecho antes, ¿no? El 2001, esa fue la razón por la que Estados Unidos intervino en Afganistán, porque Al-Qaeda estaba operando en el territorio afgano. Pero vamos a ver qué pasa. La verdad que hoy el nuevo gobierno talibán ha dado un mensaje bastante tranquilizador. Obviamente yo no quiero caer en la ingenuidad de creer en que todo lo que han dicho sea verdad, pero me parece también que ellos necesitan cierta legitimidad, necesitan algún reconocimiento internacional, y por eso mismo van a tratar de evitar mostrarse tan radicales, van a tratar de no generar tanta preocupación en el mundo, porque lo que necesitan, y ellos me entienden así, es la legitimidad del reconocimiento internacional. Pero esta vertiginosa recuperación del poder en Afganistán por parte de los talibanes se gestó mucho antes de la toma de Kabul el pasado 15 de agosto, porque ya el 29 de febrero del 2020 el gobierno de Estados Unidos, presidido entonces por Donald Trump, y los talibanes firmaron en Doha, Qatar, el acuerdo que fijaba un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados tras estos 20 años de conflicto. Y había un acuerdo ahí, el compromiso de los talibanes de no permitir que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenacen la seguridad de Estados Unidos. Sí, justamente, ahí nace esta política que hoy se está ejecutando. Prácticamente Donald Trump le dejó la papa caliente a Biden porque se había comprometido a retirar las tropas hasta el 1 de mayo de este año. Entonces Biden simplemente está cumpliendo lo que Trump se había comprometido, y claramente lo retrasó un poco porque como Biden estaba recién asumiendo el gobierno, no podía retirar las tropas tan rápidamente, y comprometió o dijo que lo iba a hacer hasta el 31 de agosto, es decir, todavía no ha cumplido ese plazo. Y antes de que se cumpla el plazo, el gobierno que debía haberse quedado a cargo huye y se desvanece, ¿no? Los talibanes toman el poder antes de lo esperado y de una manera sumamente desordenada. Estados Unidos tiene que retirarse en un acto un tanto bochornoso, pero no tan si se quiere, desprolijo o no calculado, mejor dicho, porque yo creo, ¿no?, que Estados Unidos también considera el tema estratégico, ¿no?, de que ahora ya no es tanto el enfoque que su política exterior le da al Medio Oriente, sino mucho más al Asia-Pacífico. Entonces, quedarse en Medio Oriente y tener un flanco abierto ahí cuando el Asia-Pacífico puede encenderse en cualquier momento,
obviamente sería un error estratégico gravísimo. Entonces Estados Unidos se retira para no tener dos flancos y ahora se aboca directamente y exclusivamente en el Asia-Pacífico, que es donde tiene obviamente el principal adversario, que es China, que muy pronto va a alcanzar a Estados Unidos en términos económicos, y eso obviamente tiene que preocupar a Estados Unidos porque tiene que hacerle frente, ¿no? Y si es de manera militar, entonces obviamente más le conviene abocarse en ese punto y no en dos flancos abiertos al mismo tiempo. Cuando uno mira lo que está sucediendo en Afganistán y bueno, te escuchamos con el tema de Estados Unidos, pero también hay otros países como China, Rusia, Irán, Pakistán, que están involucrados en la lucha por el futuro de ese país. Moscú ha mostrado algún interés en supuestamente garantizar la seguridad de sus fronteras o de las fronteras de sus aliados en Asia Central. Sin embargo, muchos apuntan que hay un único interés y es simplemente contrarrestar el poderío de Estados Unidos. Claro que sí. Rusia ha estado haciendo ejercicios militares para cualquier amenaza que pueda surgir del frente afgano, y Rusia difícilmente va a ingresar en ese territorio porque sabe lo difícil que es. Ya en 1992 tuvieron, y bueno, desde el 88 incluso, la Unión Soviética tuvo que salir de Afganistán después de una intervención de más de 10 años en el territorio. Es decir, Estados Unidos no es la primera potencia que sale escapando de Afganistán. La Unión Soviética lo había hecho antes, y antes incluso muchos otros imperios, ¿no? Como el Imperio Mongol en el siglo VII, y antes incluso. Entonces, Afganistán es considerada la tumba de los imperios, y se ha demostrado con esto. Y ahora obviamente Rusia no pretende ingresar militarmente, pero sí tener una férrea seguridad frente a lo que pueda pasar ahí, sobre todo en términos de estabilidad, que ahora además va a quedar también a cargo un poco de China, ¿no? Es importante recordar que Afganistán tiene frontera con China, y justamente su frontera es la que China la considera la más peligrosa, porque es donde existen grupos terroristas de tendencia islámica también, de Turquistán, que pueden generar una cierta desestabilización. Entonces, tenemos que entender que esta área es mucho más un área de influencia para China que para el mismo Estados Unidos, que está a miles de kilómetros, ¿no? Es como si sucediera algo en América Central y China estuviese ahí tratando de estabilizar la región, ¿no? En realidad no le corresponde a Estados Unidos, y eso lo han entendido así, ¿no? Geopolíticamente hablando, a Estados Unidos no le interesa estar ahí, y es por eso que se han retirado. Bueno, finalmente, el Parlamento Europeo, Andrés, se ha visto que el presidente del Parlamento Europeo, por ejemplo, ha demandado una reacción conjunta de la Unión Europea. Incluso han solicitado a Afganistán una solución política duradera que resguarde los derechos de las mujeres, permita a los afganos a vivir dignamente en libertad. Pero esta declaración del Parlamento Europeo parece notablemente atrasada también. Sí, bueno, han pasado 2 días. El primer ministro Boris Johnson ha ha pedido a la comunidad internacional que no reconozcan el gobierno talibán por el miedo que genera, obviamente, por todos los antecedentes que tiene, porque recordemos que cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, el gobierno era el talibán, es decir, controlaban por lo menos una gran parte del territorio afgano en ese momento los talibán, y efectivamente era un gobierno dictatorial, totalitario, que aplicaba la ley Sharia, la ley islámica, de manera brutal, ¿no?, contra la población. Pero ahora, por esto que yo digo, de que ellos están esperando cierto reconocimiento de la comunidad internacional, no creo que vayan a aplicar lo mismo, porque no son los mismos dirigentes, han pasado 20 años.
y obviamente se han renovado. Es otra generación que entiende el mundo de otra forma, que sabe que existe una mayor vigilancia del mundo en general gracias al Internet y a las tecnologías. Entonces, me parece que el actuar del gobierno talibán va a ser diferente. Y la preocupación de los europeos es clara porque ellos están temerosos de que esto genere mayor migración hacia Europa, ¿no? De afganos que van a escapar de su país, que van a salir, que ya lo están haciendo, y que esto puede sumarse a los millones de refugiados que ya tiene Europa, que vienen del Medio Oriente, de Siria, de Líbano, de varios otros países. Entonces, claramente lo que vamos a ver ahora es cómo se va a reconfigurar todo esto, ¿no? Qué papel va a jugar China, qué papel va a jugar Rusia en todo esto, y sin que Estados Unidos ya tenga que hacer de policía en esa parte del mundo. Muchas gracias, Andrés, por permitirnos este enlace de un tema que obviamente va a dar mucho que hablar y vamos a requerir siempre tu análisis. Gracias por acompañarnos esta noche. Buen descanso. Muchas gracias a ti, Jimena. Igualmente, buen descanso. Muchísimas gracias, Andrés Guzmán Escobar, analista de asuntos internacional, docente universitario acompañándonos esta noche. Y esta música de maestros con nosotros. Permítanme, por favor, hacerle una recomendación. No permita que